No es un viernes más, es un viernes de transición. Estamos en la transición entre el presidente electo y el presidente saliente, entre Javier Milei y Alberto Fernández. Hoy es 24 de noviembre del 2023 y este programa, el arranque, ha sido declarado de interés para la comunicación social por la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y nominado a los premios Martín Fierro como mejor programa de interés general. Bueno, me gustaría tratar de hacer mi editorial como hago todos los días. Ayer te contaba datos y trataba a través de los datos decirte, no estoy, estoy describiendo, te decía yo, no estoy haciendo un juicio de valor. ¿Por qué? Porque ayer te contaba lo que se veía en la transición y sobre todo en el armado del gabinete del presidente electo de Javier Milei. Tomando un poco esa editorial de ayer, continuamos, o trato de continuar, y de decirte que se ven algunas desprolijidades en principio, respecto de la elección del gabinete de Javier Milei. Desprolijidades que tal vez no sean propias de Javier Milei, con esto no es que lo estoy defendiendo, sino que estoy hablando de la forma de comunicar y de que muchos a lo mejor se habían puesto el saco antes de que tuviesen confirmado que ese color tenía que ir para la fiesta, ¿no? Y este es el caso de Píparo. Carolina Píparo, que prácticamente todas la daban. De hecho, ella escribió un tuit en la red social X donde le decía a los trabajadores del ANSES que no creyeran todo lo que se decía, que iba a seguir luchando por un mejor ANSES y por devolverle dignidad a los usuarios de la prestadora, ¿no? De servicios de salud para los jubilados. Bueno, finalmente Píparo no va al ANSES. Esto se acaba de confirmar ayer, a media tarde ya se dijo que no va al ANSES, que habría habido un cortocircuito entre la ministra de Capital Humano, que va a ser, todos sabemos, Sandra Petovelo, ya lo había dicho Milei, por ahora, está confirmada. Lo mismo pasó con el ministro de Economía, estábamos hablando de Ocampo, que militó mucho con Javier Milei y que era uno de los impulsores de la dolarización, y al parecer la dolarización no va a ser tal porque tenemos ya a Toto Caputo como el ministro de Economía, que todavía no lo confirmó él, esto hay que decirlo, se le ofreció el cargo y él está pensando si va finalmente a agarrar o no ese puesto que va a ser tan trascendente en los primeros meses del gobierno de Macri. La pregunta, bueno, tenemos a Patricia Bullrich, confirmada en el Ministerio de Seguridad. Ahí hay una tensión si también le van a dar defensa o no. Y bueno, en principio, seguridad va a ser para Patricia Bullrich. Ayer le mandé un mensaje a Patricia Bullrich porque viste que todos dicen que no está confirmado y a mí me lo confirmó. Ella misma me lo confirmó. Me manda un mensaje diciendo que ojalá que él pueda devolverle al pueblo argentino la tranquilidad que necesita respecto a la seguridad. Y por otro lado, lo que yo quiero leerles es Wikipedia. Porque yo esto lo había hecho en el gobierno de Macri, de Mauricio Macri, no estoy comparando, simplemente estoy, digamos, viste que Massa mandaba a googlear a la gente. Mandó a googlear a la gente, che, yo les leo esto y después me dicen de quién hablamos. En 2017 apareció mencionado en los llamados Paradise Papers, una investigación impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, relacionados con dos financieras offshore. Manejó un fondo de inversión llamado Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, uno de los paraísos fiscales más secretos del mundo. Además, fue administrador de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami y en Delaware, otro paraíso fiscal. Al respecto de la controversia por su titularidad de las cuentas offshore sin declarar,
tuvo una defensa unánime por parte de Cambiemos en el Congreso y del presidente Mauricio Macri, que señaló que tener cuentas offshore es una práctica común y lo ponderó como una gran persona y que un gran ministro. En el 2018, el periodista Marcelo Bonelli denunció que la titular de la Oficina Anticorrupción y ex legisladora del PRO, Laura Alonso, prometió al presidente Macri cerrar la investigación contra esta persona por haber ocultado en sus declaraciones juradas que tenía acciones en 2 compañías offshore en las Islas Caimán y que era dueño de una generadora de fondos de inversión en Miami, que no estaban declaradas. Bonelli sostuvo que varios operadores del gobierno trabajan en la justicia para que se cierre la causa que llevaba adelante el fiscal Carlos Rívolo por la participación accionaria en esas empresas. La offshore se dedicaba a administrar fondos de inversión de alto riesgo en Caimán que incluían bonos de la deuda argentina que esa misma persona había negociado cuando era ministro. Yo creo que todos sabemos de quién estamos hablando. Me da pánico decirlo para que nadie se enoje, pero estamos hablando del Toto Caputo, el que va a ser el ministro de Economía de Javier Milei. ¿Qué sé yo? Milei llega al gobierno prometiendo cambios, recambios, no solo generacionales, sino cambios en los que le hicieron mal a la Argentina, que según lo discursivo en lo que le hicieron mal a la Argentina era la casta política. Pero no nos olvidemos, chicos, les pido por favor que seamos todos contestes entre lo que decimos y el accionar que tomamos. Claro que la casta dirigente política no le dio solución a la Argentina, pero también esa casta política tuvo interrelación con funcionarios como como Caputo, que hicieron negocios con la deuda argentina, con los privados, es decir, empresarios, que también fugaron divisas durante muchos años y que no beneficiaron el bienestar del pueblo argentino. Por el contrario, fueron personas que timbiaban y que le generaron mucho daño y sufrimiento a la sociedad en general. Por eso digo, cuando se habla de palabra casta, la casta no solamente es política. La casta es financiera, la casta es empresarial, la casta es sindical. Es decir, casta es casta. En todos los rubros. Casta es algo que está enquistado y que es difícil sacarlo. Está enquistado. Es decir, hay recambios, pasan los años y vuelven a los cargos o vuelven a esos lugares de poder que en algún momento dejaron, tal vez para hacer lo mismo. Hay que ver si a través de la experiencia aprendieron algo y pretenden hacer otra cosa. Yo no lo sé. Digamos, yo soy una persona optimista. Siempre fui optimista. Siempre veo el mundo de una forma de tratar de seguir para adelante y de que a la gente le vaya mejor. Ahora, hay que ver si, como decía Milei, le va a ir mejor a la gente con los mismos de siempre. Caputo es parte de los mismos de siempre. Entonces, y después podemos seguir nombrando personalidades dentro del equipo que hoy se conoce de Javier Milei que terminan siendo parte también de esa casta política, empresarial y de alguna manera dirigencial, si querés. Yo no quiero ser de esas personas que son agoreras. No quiero. Me niego a ser agorero. Me preocupa, sí, algunos discursos que escucho de liberales que hoy no forman parte del gobierno, pero sí en algún momento fueron cercanos a Milei, que hablan de que los primeros 6 meses van a ser difíciles. El propio expresidente Macri habló de 6 meses difíciles. Y vuelvo a la pregunta, ¿ustedes creen que estas dificultades el pueblo argentino no las está viviendo hoy? ¿Que el pueblo argentino gran parte del pueblo argentino no está pagando hoy con su bolsillo, con su depreciación económica, digamos, en la posibilidad y en la capacidad de compra, parte de la fiesta que el gobierno de Milei, haciendo campaña política, decía que se estaba viviendo? Por supuesto que lo está pagando hoy. Entonces, ¿es justo
¿Es justo que esa fiesta que hoy va a haber que pagar, la vaya a seguir pagando el pueblo argentino? ¿Cómo la va a pagar el pueblo argentino? ¿Con inflación? Entonces, yo no quiero que me digan que los próximos 6 meses del año van a ser duros de entre un 250 y un 300% de inflación. No creo que el pueblo argentino se lo merezca. No creo que el pueblo argentino se lo merezca. Entonces, cuando vos hablas de que el pueblo argentino no se merece que le digan eso y no se merecen que no se tomen acciones de gobierno relacionados con evitar el avance de esa inflación, entonces ahí cae lo ideológico de hacer que el mercado regule todo y vas a tener que tocar intereses, sentarte con empresarios y decirle, no, che, escúchame, vos ya aumentaste tanto por encima de la inflación acumulada en alimentos. ¿Cómo me vas a aumentar otro 200 o otro 300%? Entonces esto es una alerta para el gobierno, por más que no crea que debe sentarse con la cadena digamos, de formadores de precio, y lo va a tener que hacer. Va a tener que correr lo ideológico y va a tener que sentarse a gobernar y va a tener que ser pragmático. Ahora, la pregunta es si estos que durante el gobierno de Macri no hicieron las cosas para beneficiar al pueblo argentino, pueden hacerlo ahora. A mí hay algunas cosas que me llaman la atención. Y esto no es relato, es dato. Cuando vos escuchás hablar al equipo económico de Milei, inclusive al propio Milei, aunque en estas últimas horas está un poco más callado porque está tratando de formar el gobierno, cosa que me parece que está bien, hay palabras que no se utilizan en su discurso. Por ejemplo, mantener el consumo. No se habla de el sostenimiento del consumo interno. Entonces, si vos no sostenés el consumo interno, primera consecuencia directa es la caída de la actividad. Si hay caída de la actividad, va a haber reducción de empleos y puestos de trabajo. Es lineal. Entonces, me preocupa que no haya sostenimiento del consumo. Me preocupa. No se habla de mantener la industria. Se habla de competencia directa de la industria en un plazo de un año para que haya una apertura y que en consecuencia de esa apertura la industria argentina pueda competir con industria extranjera. La pregunta es, la industria argentina, por ejemplo, textil, del calzado, de la ropa, a las cuales yo he criticado abiertamente por el valor de los precios, va a poder competir con industrias chinas, con industrias brasileras. Supongamos que no puede y que, como todos queremos, se vea obligada la industria textil argentina a bajar precios para poder competir con la del exterior. ¿Cuántos puestos de trabajo implica la reducción de la gente que trabaja en la industria textil y qué va a hacer frente a esa reconversión? No se habla demasiado de la pyme. Se habla de que la pyme sí se le va a bajar impuestos para tratar de bajar impuestos que pueda competir en un pie de igualdad frente a la, digamos, al extranjero, a la pyme extranjera. Bueno, digamos, son incógnitas. Yo marco incógnitas porque, digamos, tenemos todas estas incógnitas y tenemos incógnitas dentro de nuestros propios trabajos, dentro de nuestros propios emprendimientos. Es decir, si vos me preguntás a mí, Maxi, yo tengo una gran incógnita. Tengo temor, tengo miedo, tengo incertidumbre, tengo esperanza, como te dijo, tengo esperanza, espero que vaya todo bien, porque la esperanza es lo último que se pierde. No quiero perder esa esperanza, sobre todo porque estamos hablando de un gobierno electo que todavía no asumió, es más, no tomó medidas aplicables. Es decir, estamos hablando de lo que se habló, pero no estamos hablando de medidas concretas. Por eso le vamos a dar calculo todos, el plazo suficiente para que las medidas empiecen a hacer efectos y sobre todo efectos positivos.
Pero esto se los describo porque creo que lo que tenemos que pedirle justamente al gobierno es esto. Esperanzarnos en que estamos pidiéndole que tengan las medidas efectos positivos para la gente. Efectos positivos para la gente, no efectos negativos. Cuando empecemos a ver si esto llegara a suceder con la descripción que yo les hice, caída del consumo, no vamos a tener efectos positivos. Si empezamos a ver reducción de puestos de trabajo en el Estado, por más que muchos están de acuerdo, no vas a tener efectos positivos en el consumo. Porque va a haber gente que se va a quedar en la calle y seguramente esa gente va a traer conflictividad social. No va a haber efectos positivos. Ahora, si hay recambio, en base a lo que decía Milei, va a haber un plazo de recambio para que el privado los pueda absorber, por ejemplo, en la obra pública, bueno, bárbaro, seguramente mucha gente va a aplaudir. Y esto es una incógnita, es decir, es el escenario planteado, pero es una incógnita si las medidas van a tomar o no ese cariz. Yo también quiero, digamos, alertar en esto de pensar que el privado va a hacer todo bien para ayudar a un gobierno. El privado siempre, como corresponde, digamos, en un negocio o en una inversión que hace, vela por lo suyo. Vela porque su ecuación económica financiera le cierre. Y claro está que no solo que le cierre, sino poder llegar a tener con la menor inversión posible la mayor rentabilidad. Es el capitalismo. No estoy hablando de nada nuevo. Y no estoy denostándolo, estoy describiéndolo. Hobbes decía que el hombre es el lobo del hombre. Padre de uno de los libros más importantes de la filosofía actual, Hobbes describía esto como inicio de el protestantismo, el ser protestante, frente e individual, ¿no? El hombre habla solo con Dios y se arregla con Dios, frente a el beneficio colectivo. Esto es la esencia, el espíritu del capitalismo. Ese es el libro que escribió Hobbes hablando de este tema. Entonces, ¿ustedes creen que las empresas van a poner algo de sí? ¿Algo de sí? Para que el trabajador cobre más y vaya con un 300% de inflación. Ese consumo que va a estar caído, que va a estar disminuido, ¿ustedes realmente piensan que el capital va a estar puesto en beneficio del capital humano? O sea, el capital económico en beneficio del capital humano. ¿Creen eso? Bueno, si creen eso, son optimistas y ojalá así suceda. Pero, digamos, son cosas que uno tiene que marcar. Porque, digamos, una elección es la posibilidad de un presidente y de un gobierno de intentar que cambie un rumbo, al menos lo que pasó en esta, que creía que estaba mal. Y yo también entiendo y creía que había muchas cosas por cambiar y por mejorar. Ahora, la pregunta es, ¿cuál va a ser el límite a ese cambio? ¿Cuál va a ser el límite económico, social, cultural? Creo que Milei se ha dado cuenta que la dolarización ya no puede ser. Creo que Milei ya se ha dado cuenta que el cambio va a tener que ser más moderado o moderado y no tan abrupto. Por eso entiendo que el expresidente Macri, inclusive Caputo, son partes de orquestar esto, tratando de buscar dólares, asumiendo deuda para tratar de hacer esto moderado, entiendo, lo que no quiere decir que esto vaya a salir bien. Y esperamos todos que sí. Pero bueno, desde mi lugar lo que yo tengo que intentar hacer es explicarles a aquel que no está en lo cotidiano, ni asustarlos, ni generarles un demasiado optimismo. Decir que uno ve y encara, digamos, el día a día con la voluntad popular
Es decir, esto fue voluntad popular de cambio. Entonces uno debe respetar la voluntad popular de la gente. Lo que creo que todos tenemos que hacer es no caer en la... no tenemos que caer en el negacionismo de creer que porque alguien votó algo, eso va a ser un cheque en blanco, y no solo un cheque en blanco, sino que faltemos a lo que tenemos que tener entre los seres humanos, empatía frente a una determinada situación. Porque si empezamos a ver, como les digo, declive de ciertas cosas en la actividad económica, vamos a tener que ser muy empático con el otro. Porque el otro va a perder calidad de vida. Va a ganar seguramente en sufrimiento. Y va a necesitar del otro con una gran empatía. Y ojalá que esto nos los dé, no lo que decía Hobbes, que el hombre es logro del hombre, sino que el hombre sea compañero del hombre. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.